Arratsaldeon eta izan zaitezte ongi etorri gaurko saiora. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Azkuna Centro Alhóndiga Bilbao, la verdad que ha sido un hervidero de pensamiento, palabra y encuentro en torno a la creación contemporánea con las letras y la palabra como hilo conductor de todo el programa Gutun Zuria Bilbao. Dakizuen bezala, aste osoan. A lo largo de toda la semana hemos hablado de las letras y así vamos escribiendo año tras año. Gutun Zuria, la Sala Bastida, el atrio, la mediateca, han sido espacios que han recibido letras. Cada día sobre sus procesos, sus motivaciones, sus temáticas, su forma de ver y narrar la vida. Eta gaur borobiltzen dugu egia da saioa. Y hoy ponemos el broche final a esta edición de este año. Hemos podido fijarnos en el día a día, en cómo ese día se convierte en algo especial de la mano de nuestros autores y autoras. Hemos tenido la posibilidad de conocer a diferentes autores, ilustradores, ilustradoras, danza también, con encuentros matutinos, con debates centrados en el espacio profesional y con una veintena de agentes que han hablado desde diferentes eslabones de la cadena que trabajan dentro del libro. Y hoy, en esta última jornada, comenzamos con esta conversación y pasamos después a las firmas. Siempre traspasa la frontera de las páginas de los libros y también entabla diálogo con el resto de las disciplinas artísticas. Eta beraz, orain gehiago luza. Y sin más dilación, vamos a pasar a una conversación muy interesante. Este centro se ha vestido de creación, de creatividad y, por supuesto, de inteligencia y no artificial, sino humana a lo largo de toda la semana. Entregamos las maquillas de honor del festival a las escritoras Leila Guerriero y Charo Borda. Eta gaur orain. Y hoy ponemos fin a esta edición con este encuentro entre Itxaro Borda y Aureli Lasac. Y sin más dilación, les vamos a dar la palabra. Gracias a todos y a todas por asistir y disfrutemos de este tiempo, de este espacio, con este espacio para crear nuestro propio Gutun Zuria. Libros, gogoratu gero sinadurak izango ditugula eta recordemos que después tendremos las firmas de los libros y gracias una vez más. Gabón, buenas noches. Hemos llegado ya a la última parada de este Gutun Zuria y seréis testigo de algo curioso porque hay muchas personas que me escucharán hablar en francés por primera vez. Hay traducción simultánea en francés y en euskera, así que con los cascos nos van a poder seguir perfectamente. De este gran festival de literatura. Es un placer estar aquí en este Festival Internacional de Literatura, Gutun Zuria. Cuando me dijeron que me iban a entregar la maquila de honor, y la tengo ahí bien cuidada en mi hotel, a buen recaudo, me dijeron también que puedes elegir el autor o la autora a la que te gustaría entrevistar durante esta semana, durante este Festival de Literatura. Y yo he pensado, voy a invitar a Aurelia Lasac, que aquí la tenemos, un aplauso. ¿Y por qué la he invitado? Porque quiero hablar de una situación
que comparten muchos pueblos y lenguas del mundo. Son estas lenguas que no son oficiales, como el occitano, el euskera, el catalán, el bretón. En el territorio francés no son lenguas oficiales, sino todo lo contrario. Y por eso vamos a hablar de creación en ese contexto. Muchísimas gracias a todos por haber acudido, por estar aquí con nosotros. Vale, tengo ahí el reloj que me chiva el tiempo y luego dejaremos un poquito de tiempo al final para que hagan preguntas si quieren. Y luego terminaremos con una lectura de nuestros respectivos poemas. Yo también he tenido el placer de traducir algunos poemas de Aurelia, de occitano a euskera. Con Euskaltzaindia el año pasado organizamos el Festival Ilailikoak de poesía. Y evidentemente hacían falta poemas para mostrar que nuestras rutas, nuestras lenguas se cruzan. Así que vamos a hacer este intercambio poético para clausurar este festival y como los Juegos Olímpicos, en las Olimpiadas, que viva Gutun Zuria 2026. Pensamos ya en el siguiente. Aurelia, es un placer que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti por invitarme, le comenta Aurelia. Para entrar en materia, te voy a preguntar. Yo te podría presentar, pero prefiero que te presentes tú misma, como poeta, como escritora. Je suis poète. Bueno, lo han entendido bien, soy poeta. En occitano y en francés. De hecho, empecé a escribir poesía solo en occitano y es después cuando empecé a escribir en bilingüe, luego quizás hablaremos de ello. No es una traducción, escribo en un idioma y luego en el otro. Sobre todo soy poeta. En cuanto a las actividades literarias, también he dedicado mucho tiempo a investigar el teatro en Occitania en el siglo XVIII. También he sido guionista para el cine y últimamente también me dedico mucho a la poesía porque es algo que empezó cuando Madeira fue la capital europea de la cultura. Hice ahí una biodiocreación en lenguas nativas minorizadas. Fue algo bastante extraordinario. También traduzco a poetas vivos, es decir, puedo traducir en algunos idiomas que no hablo exactamente porque trabajamos en un idioma en común. Cuando escribimos en lenguas minorizadas sabemos lo que es las dos, ¿verdad? ¿Y tú, Icharo? Yo creo que te conocen, pero sí, la mayor parte de la gente ya me conocen. A veces, bueno, hay que hacer una elipsis para cortar. Nací en Bayona, escribo prácticamente desde siempre en euskera. Y en los últimos 20 años sé que nos gusta mucho la traducción en el País Vasco, pero trabajo en los dos idiomas, en francés y en euskera. Es un trabajo muy enriquecedor que te permite también publicar algunas recopilaciones de poesía en bilingüe, porque en Iparralde no tenemos sistemas de traducción ni financiación. Estamos realmente en la filosofía de hágaselo usted misma, do it yourself. Y también me ocurre que escribo en francés, a veces directamente. Esa es mi relación con esa gran lengua que en cierto modo nos soporta un poco, ¿no? Es nuestra columna vertebral. El tema que nos ocupa es saber cómo crear en una lengua minorizada. No quiero decir... Hemos dicho minorada, ni minoritaria ni minorizada, concreta.
Aurelia quería que esto apareciera como en el título, lengua minorada. Sí, estoy pensando en las intérpretes, porque es un tema realmente muy de detalle. Se usaba sobre todo antes la expresión de lengua minoritaria. El problema de este término es que deja sobreentender que es como una lengua inferior. Por este motivo prefiero minorada, que más bien te dice que es el fruto de una política, de un estado dado de esa lengua en un estado y en una sociedad. ¿Hablas de política? Vamos a resumir, propongo precisamente para ver cómo hemos llegado aquí. Resumen de los capítulos anteriores. Saben que en París, hubo una revolución francesa, luego las revoluciones fueron asumiendo el poder, quienes han hecho esta revolución, y había dos enemigos, la Iglesia, la aristocracia y la Iglesia, porque el 90% del territorio hablaban otro idioma. El francés actual solo se hablaba en la región parisina. Y luego Bertrand Barrère, en 1793, que era de Tarbes, occitano, bigordino, exactamente, escribió un discurso incendiario realmente que concede un carácter negativo a cada una de esas lenguas. El vasco, el de la intolerancia, el bajo bretón, el del oscurantismo, etcétera, etcétera. O sea que a cada lengua que se hablaba en el territorio francés, todas ellas les atribuía un carácter negativo. El objetivo era erradicar estas lenguas regionales. Si queríamos crear un país, una nación, un Estado fuerte, lo importante es que todo el mundo hablara la lengua nacional. Esa era la idea. En el siglo XIX, antes creo que alguien ha mencionado a Flaubert, creo que Onaindi ha hablado Sarrenaindi ha hablado de Madame Bovary. Había un personaje típico que surgió, que era el provenzal que venía de Midi, de esa zona de Francia, que sube a París con un idioma terrible, con esa lengua como rural, de campesino, y que pasa mucho tiempo intentando borrar todos esos elementos que indicaban que venía de esa zona meridional de Francia, como las ilusiones perdidas de Balzac, y también en la educación sentimental también tenemos a Federico Moreau. Sí, me gustaría hacer un paréntesis, comenta Aurileria. En el occitano fue Rabelais el primero que comentó eso, y luego el Matamoros Gascón, que es un personaje muy extendido que viene precisamente a ridiculizar a los meridionales. Y ahí en la literatura ya vemos ese uso del occitano para reforzar, ¿no?, el aspecto ridículo de esos personajes. Son personajes que se les presenta como ridículos. En el siglo XXI está la escuela pública, que sirve de goma de borrar, y luego la guerra mundial, la televisión, el éxodo rural, la transformación del campo, ¿no? Ya se ha comentado antes, esos grandes cambios de la sociedad que hacen que prácticamente ya no se oigan nuestras lenguas ni se vean. En el País Vasco todavía se puede leer y ver el euskera, pero en Occitania, cuando uno recorre el territorio, aparte de ciertos lugares muy concretos, ya no vemos marcadores del occitano en ese territorio. Hay que decir que todo el mundo ha soñado con que mueran
bien, con una dulce muerte, estas lenguas, como decían antes los curas en el País Vasco. Quizás vamos a llegar a ello, pero no vamos a llorar. No vamos a llorar porque la situación todavía no es esa. No hemos desaparecido ya de la superficie de la Tierra como lo han hecho miles y miles de lenguas. Así que la diversidad lingüística en Francia, en el territorio francés, sigue existiendo. En Occitania, como eres la invitada, tú eres mi invitada, en Occitania podemos decir que existe toda una tradición literaria que se ha borrado, que ha quedado bajo una alfombra escondida y que se ha borrado totalmente, ¿no? Bueno, Aurelia quiere precisar que a nivel lingüístico el territorio occitano es una tercera parte en la zona sur de Francia, también en el Valle de Arán y también el Piamonte italiano. O sea que esa es la zona. Están los Alpes, los Pirineos, el Mediterráneo y el Océano Atlántico. Todas esas son las fronteras que tiene el territorio occitano. O sea, es bastante grande dentro de lo que llaman el hexágono en Francia, la Francia continental. ¿Qué me preguntabas? Ah, sí. Sí. Lo importante es que el occitano, como otras muchas lenguas que no son estatales, tiene una tradición oral muy importante, con transmisión oral en música, y el occitano también tiene una cultura sabia que existe desde la Edad Media y que entonces se difundía por toda Europa porque era la lírica de los trovadores. La poesía de la corte, Cortés, se hacía en este idioma, en Inglaterra. Entonces, Dante dudo si escribir en occitano o en francés, creo que eligió bien, pero estaban los trovadores y un renacimiento muy importante en lo que llamamos el siglo barroco, tanto en teatro como en la poesía, en lengua occitana, y luego el siglo XVII era ya un acto como con mucha fuerza política, porque a la vez estaba la Academia Francesa en Francia, que se creó entonces, aparecen los grandes diccionarios franceses, se empiezan a publicar, y ya había una política muy importante. Lo voy a comentar así muy rápidamente, porque durante varios años el rey de Navarra, Enrique IV, era gascón y vino a la corte francesa con toda su corte de la zona de Gascoña, que no hablaba ni una palabra de francés, así que fue realmente traumatizante para los que estaban en París ver a esta corte que venía como a violar su territorio. Fue asesinado en 1616 y ahí hubo una política de erradicación muy importante contra todo lo que llaman patois en francés, como dialectos. Realmente no se puede traducir, patois, es como un dialecto, pero significa las lenguas francesas a las que se les niega su estatuto de lengua. Entonces, ¿quién habla patois? Pues un corso, un bretón, alguien de Iparralde. Entonces, siguiendo con la revolución, los jacobinos decían un Estado, un idioma, no había diversidad, y luego lo que tú decías, ¿no? Las escuelas laicas públicas, evidentemente enseñaban en francés. La enseñanza era en francés, y no solo en Francia continental, en lo que llaman el hexágono, sino también en las colonias. Y luego teníamos también algunos objetos. A este respecto pueden ver la película de Josu Martínez, que habla de estos castigos que nuestros padres han sufrido cuando hablaban en euskera en las escuelas. No sé si lo habéis visto, no sé si ha llegado aquí hasta Bilbao esta película. ¿Cómo se llama? El Antí. Sí,
Sí, eran castigos bastante duros. Estos trozos de madera que había empezado ya a comentar, con los que te pegaban. Y también ponían piedras en el suelo, y el que había hablado en bretón, en occitano o en euskera tenía que pasar un tiempito arrodillado sobre esas piedritas. Sí, también luego incitaban al chivatazo. O sea, si alguien no se había dado cuenta y había hablado la lengua que era la primera lengua de estos niños, entonces también fomentaban que se chivaran entre ellos quién había hablado en esos idiomas. Y esto, bueno, se hizo durante décadas, hasta los años 70. 60, 70, sí, hasta tan tarde, porque allá hablaban francés, le dice Aurelia. Sí, duró mucho, dice Icharo. Bueno, en este momento esto es anticonstitucional, comenta Aurelia. En el 93, con la ley Toubon, añadieron un artículo en la Constitución diciendo que el francés es el idioma de la República. Antes era un artículo que estaba concebido más bien para evitar los anglicismos en nuestra sociedad, pero ahora se aplica solamente contra las lenguas regionales. Cada vez que alguien hace una reivindicación para que sea oficial una lengua o firmar la Carta Europea de Lenguas Regionales, se saca este artículo de la Constitución diciendo vamos a seguir hablando franglais, que de eso estamos orgullosos, pero las regionales no. Y yo, que soy tanto francófona como de habla occitana, lo que ocurre en Galicia, en el País Vasco español, en Cataluña, en la parte española, es algo impensable, inconcebible en Francia. Que la gente hable por la calle la lengua, que haya instituciones que hablan este idioma, que se enseñe que se enseñe en ese idioma, que haya un parlamento que use ese idioma. Impensable, inconcebible en Francia. Y estamos solo ahí, al otro lado de la frontera. Sí, es impresionante, comenta Icharo. Es verdad que en la península ibérica la situación de las lenguas, a pesar del tema de cuáles son oficiales y no, todo se puede mejorar siempre, pero basta con pasar la frontera para ver que la no oficialidad y este pequeño como rencor que existe contra estos idiomas entre algunas partes de la sociedad. Y como antes decían Ollane y Joseba, han comentado que realmente si lo hablas te consideran como pluk en francés, que es un poco como aldeano, no es como rompemaíz. O sea, hay este término que quiere decir esta gente que vienen como hay de esas zonas y que hablan esta lengua que es un poco como vergonzosa. Macron, por ejemplo, como anécdota, su abuela materna es originaria de Luchon, de la región de Luchon, y se hablaba occitaneo, bigornés cotidianamente, y para demostrar que su abuela había conseguido integrarse en la sociedad francesa, convirtiéndose en institutriz, él siempre ha dicho que ella borró todas sus rasgos de origen occitano. Y entonces cuando se habla de estas lenguas y su legalización, enseguida se irrita. Es un ejemplo personal que muestra que si uno quiere tener éxito en Francia, lo cual es verdad, tanto para los pueblos autóctonos, entre comillas, ¿no? Todos estos que son frutos de la inmigración, si uno quiere tener éxito, tiene que borrar esos rasgos del origen. Vale, seguimos. Hemos hablado de esta larga tradición occitana, los trovadores, ¿no?
Vamos a poder hablar ahora de la tradición literaria y lingüística en el País Vasco, porque creo que estamos muy vinculados a las tradiciones occitanas. Por ejemplo, nuestro primer libro en euskera, en 1745, aparte de la parte que se dedicaba a la poesía eclesiástica, luego estaba la defensa e ilustración del euskera, que es lo que se hacía entonces. Esta parte interna donde se habla de estas relaciones entre hombres y mujeres, las disputas amorosas de los enamorados, cómo conoce un hombre a una mujer, estos poemas a favor de las mujeres. Me parece que todo esto viene precisamente de esta tradición de los trovadores, de esta poesía cortés. Escucho música un poco transversal. Una vez me ocurrió que escuché a Rosalía con una versión súper moderna de flamenca, un verso del siglo XIII, que se escribió en occitano, de Rouergue. Y ahí precisamente vemos esta relación entre los hombres y las mujeres que Bernat Etxepare en 1745 dio forma en euskera. Veo que hay unas relaciones muy potentes hace mucho tiempo entre las lenguas y las culturas, y sobre todo entre las lenguas y las culturas de esta parte sur de Francia, donde era lo que llamábamos el Languedoc. En el siglo XII son los primeros que cantan a un amor que no es el amor de Dios. Los trovadores, fue algo revolucionario, muy revolucionario. Sí, y es muy importante, creo que es muy importante a veces subrayar que nuestras culturas no son impermeables, sino permeables. Hay esta idea de que hay que dividir y ganar, vencerás, ¿no? Del mundo jacobino, evitar las relaciones entre los vecinos para que así estemos en paz en nuestro reino o en nuestra república. Hay ciertas corrientes subterráneas, no obstante, ¿no?, que nos permiten encontrarnos tanto en el pasado como en el presente. Y una cosa también que quería comentar del euskera, quizás la literatura y la cultura occitana también ha vivido esto. En los años 1600, 1700 hemos experimentado distintas, pues como intentos de eliminar todo lo que fuera laico en euskera, lo que no fuera religioso. ¿Esto ocurrió en occitano también? Hasta mediados del siglo XIX ha visto como estas imitaciones de Jesucristo, hablando de esos caminos para morir bien. Y ahora cuesta mucho escribir cualquier recopilación de poemas sobre el buen vivir. Sí, el segundo premio Nobel de la historia ha sido ahora para Mistral, que es autor occitano, eso lo quería comentar. La segunda vez que ocurre. Así que nuestras culturas, nuestras lenguas van circulando. Luego ocurre una cosa con el euskera, que tiene un problema, que no tiene correspondencia directa. Si no pasamos por la traducción, es muy difícil captar lo que está escrito en euskera. La traducción para nosotros es muy, muy importante si queremos precisamente encontrarnos dentro, ¿no?, de este tejido cultural. Sí, quizás podemos hablar de eso, dice Aurelia, de la situación actual, de la lengua y de los autores en estas lenguas de Francia. Y de la disglosía. Sí, de la isoglosía también. Sí, me gustaría hablar precisamente de este aspecto de lo que ocurre en este valle del Adur, ¿no?, que hace ahí un poco de bisagra entre las dos lenguas. No es algo que vivimos todos los días. A mí me suelen decir, soy muy optimista en cuanto al futuro del euskera, y me suelen decir, pero es que no te das cuenta que el euskera
está viviendo en una situación disglósica. Sí, me doy cuenta, digo yo, pero no sirve para nada desesperarse. Hay que seguir para adelante. Sí, yo no sé qué ocurre aquí en el País Vasco español, comenta Aurelia. No conozco la situación, pero Pero los occitanófonos en Francia, los hablantes naturales, los que han nacido y crecido en ese idioma, casi ya no existen. Algunas personas mayores solamente, pero no hay más. La gente de mi generación no han crecido con la lengua occitana. Los que han nacido con este idioma han heredado la vergüenza, ¿no? Porque precisamente les castigaban cuando hablan estos patuás en la escuela y han heredado este sentimiento como de vergüenza y han sido muchas generaciones las que habían integrado esta idea de lo que tú comentabas antes, ¿no? Que es un idioma rural, como aldeana, ¿no? Y que no te permite el éxito social. Aujourd'hui, l'occitan. Hoy el occitano ya no es una lengua hablada en sociedad, en las calles. ¿Quién habla occitano? Me preguntaréis. Los investigadores, universitarios, estudiantes, no hay muchos. En Montpellier, en Toulouse, en Gascoña, en Pau también, en Burdeos, en Provenza. Los medios de comunicación, existe algún medio de comunicación que hacen lo que pueden. Dicen, bueno, vamos a hablar un poquito en occitano en la radio, en la televisión, pero todo eso en pequeñas dosis. Y los artistas, aquellos que han decidido ser los defensores de esta lengua y esta cultura y que la renuevan y que muestran que en estas lenguas podemos hacer arte contemporáneo y no se trata de folclore, aunque tenemos que decir que esa riqueza existe. Nos encontramos en las culturas de, entre comillas, tradicionales. Eso quiere decir que tenemos un bagaje muy rico desde el punto de vista de la cultura oral y con ello siempre podemos hacer algo completamente actual, contemporáneo y hace que seamos mucho más ricos. Incluso los multilingües hablamos la lengua, nuestra lengua, la lengua del Estado y además la lengua de los países vecinos, ¿verdad? La verdad es que tenemos muchas lenguas, nos faltan los interlocutores más bien, no sabemos con quién hablar realmente. Esa es la cuestión. Sí, esta disglosia incluso en el País Vasco Sur y quizás en Cataluña también se están dando cuenta de que el uso de la lengua está retrocediendo. Aquí en Euskadi también, en el País Vasco se ve, pero también estamos viendo que existen nuevos territorios y nuevas clases de la sociedad que están aprendiendo la lengua y que la van a utilizar de una manera diferente probablemente. Es decir, que existen algunos indicios de esta situación disglósica quizás en Iparralde estamos viendo también aquellas generaciones unilingües en el pasado, aquellas personas que no habían salido, que no habían hecho la mili, que se habían quedado en sus explotaciones agrícolas y no habían ido a la capital, así que no habían sentido la necesidad de hablar el francés, pero están desapareciendo estas personas, así que el porcentaje de vascófonos está disminuyendo. Bueno, sí, realmente un 25%, y dice Aurelia que es enorme con respecto al occitano. Pero nos estamos dando cuenta de que
rejuvenecen los hablantes. Hay una feminización también de los hablantes. Eso es muy importante. Existen ciertos indicios que nos hacen pensar en que hay esperanza, ¿no? Y con respecto a esta situación dislóxica, existe un organismo que recoge todos los municipios de Iparralde, Euskal Elkargoa, y están queriendo instaurar un colectivo lingüístico como lo hacen en Hegoalde. Bueno, sabemos que cuando hay fondos desaparece esta disglosia, si no realmente puede llegar a desaparecer. Los de mi generación, tengo que decir que en general no se avergüenzan de hablar el occitano. Nosotros no nos da vergüenza. No. Y tampoco pensamos que el francés es superior. Tampoco pensamos que el occitano es superior. Y la razón por la cual he decidido escribir poesía en occitano es algo accidental. Es porque yo tengo un amigo inglés que me dice, bueno, tenéis que presentarte a este concurso de poesía, y era en lengua románica, y digo, bueno, si yo escribo en occitano podría estar bien. Quizás no habían contemplado esta lengua, el occitano. Yo no escribía poesía antes y escribo este poema, lo escribo en occitano y me presento a ese concurso y me parece totalmente extraordinario poder escribir. Es mi primera lengua en poesía. Y después pensé, bueno, ¿por qué elegir esta lengua? Es en realidad un desafío porque querían premiar a todas las poesías en lenguas románicas. Y es algo generacional. De hecho, no es mi lengua materna, pero me piden que escriba poesía y de repente se abre ante mí un nuevo territorio literario que me atrae y encuentro la valentía de hacerlo en una lengua que no es mi lengua materna, porque yo he sido educada, escolarizada en mi lengua materna. Yo conozco la literatura, pero en aquella época yo no conocía la literatura occitana. Y se trata para mí de una lengua de libertad, y es una manera quizás, una manera individual, personal, poética de sobrellevar esa disglosia. Existe esta disglosia en la sociedad, pero también podemos vivir con una cierta disglosia en nuestras cabezas y la digresión nos permite superar esta disglosia. ¿Y a ti qué te motiva para escribir en euskera? Yo hasta los 6 años yo solo hablaba en euskera. En mi barrio solo me expresaba en euskera. De hecho, la víspera de empezar el cole, cuando ella pequeña, la víspera de mi primer día de colegio, bueno, nos lleva nuestra madre al colegio, pasamos por un pequeño riachuelo. Yo soy hija de campesinos, bueno, quizás lo habéis notado, pero cruzamos ese río y llegamos a este lugar 2 días antes de llegar a la escuela para explicarnos lo femenino y masculino. En euskera no hay géneros. Y no sabemos por qué la mesa es femenino y el vaso es masculino. Bueno, porque son objetos para nosotros. Y entonces pasamos la tarde, esta persona nos explicó esto y ella, esta mujer que nos explicó eso, había estado en París como sirvienta y se equivocaba constantemente en esa familia en los géneros. Claro, le decían, bueno, decía la coche y bueno, en lugar de... bueno, todos estos problemas lingüísticos con los que nos enfrentamos los vascófonos y nos dimos cuenta que teníamos que tener cuidado
y con 12 años prácticamente me había olvidado la euskera, vamos, el habla en euskera realmente me planteé la siguiente pregunta, ¿por qué me está pasando esto? Porque a mi alrededor hay gente que habla en euskera. No habían estado en el cole tanto tiempo como yo, así que existía esta cierta ambigüedad, es decir, que si quieres ir a la escuela, tienes que borrar todo lo anterior. Es lo que yo viví. Yo, me siento, a pesar de todo, euskaldunberri, es decir, que todo el mundo me dice, sí, es muy fácil para ti porque eres una euskaldunsarra. No, los euskaldunsarras de mi generación perdieron esa lengua vasca debido a esa escolarización, es decir, sin una voluntad de querer recuperar el euskera, no podría haber escrito en ese idioma, desde luego. La escritura fue para mí una manera de conservar, de mantener esa lengua que estaba reaprendiendo. Empecé a partir de los 12 años, empecé a escribir a los 14 años y ya me convertí en Icharo Borda. Es como una marca registrada hasta ahora, hasta esta última maquila que me han dado. Bueno, todas estas anécdotas parecen leyendas de tiempos pasados, pero lo hemos vivido en nuestras carnes, en nuestras mentes. Esta vergüenza que has mencionado, yo sí que siento esta pequeña vergüenza. Cuando hablo en francés me resulta estresante, como ahora mismo. Le he dicho, no te preocupes que no entiende nadie francés, aquí nadie habla francés y no van a corregirte. Pero para decirles que esta vergüenza sigue ahí. La vergüenza yo la vivo en la mirada del otro, del que tengo enfrente, porque como poeta, junto con Icharo, hemos tenido la gran fortuna de viajar en el mundo entero, de participar a los festivales, pero después cuando volvemos a Francia, al territorio francés, la peor mirada, la más peyorativa, es ahí donde se habla el idioma. Es decir, que ahí es donde yo puedo enfrentarme a una completa perplejidad, incluso a un desprecio evidente. Cuando en un entorno que no es literario aprendan a mirar a ella es Aurelia, escribe poesía, ya con eso ya empezamos mal. Y además dicen y añaden en occitano. No os podéis imaginar las miradas a las que yo me enfrento en este tipo de situaciones. Este malestar o esta necesidad de decir sí, va en serio, sí, yo publico, porque la gente se queda ahí, no entiende nada. Incluso en Francia. Yo tengo un editor en París reconocido, Bruno Ducet, incluso podemos aplaudirle. Bueno, en cuanto pasamos a territorios francófonos, ellos, ya lo saben, pero como no han heredado toda esta historia, porque Occitania está al otro lado, no les resulta tan raro, son más curiosos. La verdad es que si estamos con jacobinos al 100% es un poquito más complicado, que supongo que hemos hablado de eso juntas, ¿verdad? Podemos hablar de nuestra experiencia en el mercado de la poesía, le marché de la poésie, donde, unos amigos, Vincent, ¿no es así?, organiza este mercado de la poesía en la Plaza Sulpice en París. Sí, un año cuando participamos en una mesa redonda, varios poetas de varias lenguas regionales, el criollo y no sé si era una pica de Guadalupe. Luego teníamos, la primera pregunta que nos hicieron quizás era un poco una
una broma, yo creo que era un poco en tono broma. ¿Se puede escribir poesía en una lengua regional? Esa es la primera pregunta. Puede ser, bueno, puede ser un tipo de broma, o para los jacobinos es una pregunta normal, ya que ellos no pueden imaginarse que podamos escribir en otro idioma que no sea el francés, porque el francés es una lengua universal. ¿No es así? Podemos decir todo en francés. Bueno, lo que podemos decir en francés o escribir en francés es maravilloso. Sí, claro, la lengua es extraordinaria y no digo que no lo sea. Nos sirve de inspiración. Es la base de nuestra cultura, es importante. Pero la pregunta es ¿por qué? Cuando ella escribe en euskera o yo en occitano, dicen ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero para qué? Algunas veces nosotras también nos hacemos esa pregunta cuando estamos frente al espejo, pero esto es socialmente nosotros llevamos esas lenguas, las representamos en el mundo entero. Y bueno, creo que todavía nos queda un poco de tiempo, no demasiado, pero antes de terminar me gustaría hablar de estos grandes poetas occitanos. Puedo hablar de Angela Duval, bretona, que son algunos de origen campesino y que son poetas extraordinarios. Bueno, me gustaría hablar de ellos. Me gustaría hablar de ellos en el siglo XX. Tenemos nombres desconocidos, pero son autores increíbles. Max Huguet, de la región de Montpellier. Estoy actualmente preparando una antología de su poesía que se lo va a publicar Bruno Dussé en un mes y medio. Es un increíble poeta, dramaturgo, escritor, novelista. Ha escrito una Medea contemporánea que ha sido representada en el mundo entero. Marcelo del Pastre, que es Marcela, que escribe en limusino. Mi dialecto es el Languedoc. Ella escribe en limusino. Marcela del Pastre, increíble, maravillosa. Bueno, ayer estuvimos hablando de los editores que han publicado Marcela del Pastre, y hay un increíble dramaturgo del limusino, Antoine Dubernard, y yo le dije a Icharo, no lo puedes leer porque el libro está escrito en limusino y hay un corto léxico, pequeño léxico para las personas, para los occitanófonos solamente. Y Bernard Monsiet de las Landas, el Jacques Kerouac de las Landas, es gascón, pero un gascón, una lengua dura, que describe la gran rudeza y dificultad de esas tierras de las Landas. Bueno, sí que tenemos excelentes escritores del siglo XX. Yo también podría hablar en el Iparralde de Benedicta. Nuestros autores durante muchos tiempos han sido sacerdotes. Ira Cheller, que escribió una poesía muy ligera pero a la vez profunda. Podría hablar de John Mirand, que nació en París y que reaprendió el euskera. Son poetas. Bueno, no hay mujeres, tengo que decirlo, en el País Vasco, en Iparralde, hasta los 80, 90. No, eso tiene que ver con nuestras lenguas. Sí, sobre todo tiene que ver con las condiciones sociales. Última pregunta, antes de pasar la palabra al público. Espero que haya muchas preguntas. ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas como escritoras en esas situaciones donde las
lenguas son minorizadas y minoradas, más bien minoradas. ¿Cómo vivimos esta situación? La vivimos bastante bien, tengo que decirlo. Bueno, yo creo que el hecho de que no nos avergoncemos de escribir en nuestras lenguas es algo ya importante. Esto lo hacemos también mucho en el extranjero, claro, y eso está muy bien. Sí que estamos más fuera de Francia que dentro de Francia. Esto es una situación bastante emblemática, diría yo, porque nos podemos encontrar, por ejemplo, en Galicia o en Mallorca o en Quebec, en diferentes puntos. Bueno, a veces en París, sí. El francés es una lengua de escritura y yo no tengo ningún complejo, por supuesto. Bueno, eso también es una de las condiciones de poder vivir nuestra vida como escritoras de lenguas regionales. Yo diría que tenemos que reconciliarnos con esta lengua, con esa cultura que han sofocado cuando éramos pequeñas. Tenemos que volver a ese entusiasmo que teníamos antes de los 6 años. No es la lengua que ha sofocado nuestro idioma materno, sino que es el sistema. Y yo creo que es importante hacer las paces para poder vivirlo emocionalmente, políticamente. Sí, no sé. Bueno, sí, yo creo que tengo una última cuestión. Hemos hablado de las traducciones cruzadas con la lengua de fondo francés, es decir, esa necesidad quizás de traducir necesitaríamos una editorial nacional que publicase literatura traducida hacia otros idiomas. Pensar en la traducción. Yo creo en la traducción. Soy una defensora, pero bueno, yo escribo en occitano. Bueno, me escribo 1 o 2 versos en occitano, lo voy a traducir en francés, pero como en ese momento empiezo a pensar con otras referencias, otros ritmos, voy a reescribir. Vuelvo a la versión occitana que vuelvo a escribir, influenciado por el francés. En fin, es como tengo al final un poema en 2 idiomas, en 2 lenguas. Es decir, que no hay una versión lingüística que es la versión original, porque la versión original es bilingüe. Así es como lo veo yo. Y cuando me traducen a otro idioma, bueno, por supuesto, me traducen a partir del francés, pero generalmente por traductores que hablan diferentes idiomas o varios idiomas y entienden perfectamente. Algunos no habían visto occitano, pero como expertos en lenguas románicas lo entienden perfectamente, que sea traducido en inglés, en noruego, en alemán. Son lenguas que no tienen nada que ver con el occitano, pero siempre me hacen preguntas en cosas que no son lingüísticas, pero que tienen que ver con el sentido más bien. Yo creo que resulta muy importante ver que a pesar de toda esta historia de disglosia, de leyes antilenguas, aunque estas lenguas no son habladas por muchísima gente, siguen existiendo. En Isturiz, en septiembre pasado, había un concierto de Tapia y Leturia y tenían una canción que me emocionó muchísimo, que decía lo siguiente: Bitxia baldin bada ere, bizirik gaude oraindik. Aunque esto parezca extraño, seguimos aquí, seguimos vivos. Yo creo que todos los pueblos autóctonos indígenas en el mundo pueden decir lo mismo. Y yo, al menos, me uno a estas palabras, a esta creencia y este deseo de permanencia. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora la palabra al público antes de leer algunos poemas, porque eso es lo que os hemos prometido desde el principio. Galderak balin badira. En caso de que haya preguntas, adelante.
on va lire Joséphine Bacon. Oui, déjà. T'as qu'à lire toi, et puis tu passeras après. Vous savez, sur le territoire occitan, En el territorio occitano, cuando les preguntas si lo hablan, dicen, lo entiendo, pero no lo hablo. Muchas gracias, en primer lugar. Oui, bien sûr. Puedo hacer la pregunta en francés, ¿verdad? Habéis hablado muchísimo de la tradición jacobina, que tiene mucho peso en las lenguas regionales en Francia. Yo creo que se trata de una tradición que sigue viva en la izquierda actual y es algo que me sorprende porque se habla de la criollización de los territorios de ultramar que son considerados o aceptados en su diversidad, pero ¿qué deberíamos hacer para que la izquierda francesa se haga la pregunta, se plantee la pregunta de las lenguas minoradas y la diversidad? c'est C'est très difficile. effectivement C'est très politique. Sí, resulta difícil. Políticamente me recuerda a algo, no es ni de izquierdas ni de derechas, yo creo, el desprecio de las lenguas regionales no es de derechas ni de izquierdas y tenemos que añadir a eso, y afortunadamente no son numerosos, pero la defensa de las identidades regionales también tiene éxito en los extremos. Por lo tanto, si pudiésemos contestar esta pregunta lo haríamos, pero tengo que decir algo más. Está la regionalización, que por ahora había calificado 22 regiones, ahora tenemos 6 macroregiones en las que existen políticas macrolingüísticas, ciertas políticas lingüísticas para garantizar la presencia de estas lenguas en el espacio público. Por ejemplo, en el metro de Toulouse ya nadie habla occitano en Toulouse. Sin embargo, en el metro los anuncios son bilingües. Sí que hay algunas personas efectivamente que lo hablan, porque hay muchos militantes, asociaciones, medios de comunicación que difunden esa lengua. Es decir, que se habla el metro. Sí, es verdad que en el metro se habla occitano. Los transportes públicos en Bayona también hablan 3 idiomas en Bayona: el gascón, el euskera y el francés. Son presencias realmente sonoras en el espacio público que no conocíamos en el pasado. La lengua es más hablada ahora en las ciudades, porque en Toulouse ahora hay lugares, sí, bueno, sí, hay que cruzar una puerta, pero hablan en occitano, hablan en Burdeos, en Pau, en Provenza, en las ciudades. Es algo sorprendente porque durante mucho tiempo se quedaba en las zonas rurales. Pero los nuevos hablantes son más bien urbanos, femeninos y jóvenes. Plus ou moins. Jeune comme nous, c'est ça? Jóvenes como nosotras. Pasamos a leer. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Qué bien, hay muchas preguntas. Gracias, Charo, Aurelia. No sé si he entendido bien cuando habéis hablado de que traducís a francés. Y tú, Aurelia, has hablado de que creas en modo bilingüe, de manera que la versión es distinta en cada idioma. Pero y a veces cuando escribes el francés cambias lo que habías hecho en occitano, ¿no? ¿Me puedes explicar un poco cómo ha sido? No sé si lo entiendo bien cómo lo haces. Y no sé si tú y Charo traduces al francés y eso te hace que cambies también la versión original. Sí, yo lo hago, pero hasta que no se publique, juego con ambas versiones en las dos lenguas. El francés me hace como de espejo.
A veces veo que en la versión en euskera me falta algo, algo sobra, o que falta en la poesía, trabajo con las dos. Y cuando estaba en residencia, precisamente donde estaba Aurelia, allí eso es lo que hacía. Bueno, voy a ser breve porque si no, no vamos a poder leer los poemas. Yo conozco muchos poetas que, por ejemplo, escriben en occitano y luego lo traducen a francés. O sea, el original es el occitano. Sin embargo, yo, explica Aurelia, la composición es bilingüe desde el principio, por eso digo que no hay una versión lingüística que preceda a la otra, que sea la original. Porque yo escribo un poco en un idioma, luego veo cómo queda en el otro, vuelvo a la otra y a veces retomo lo que había escrito. O sea, paso como si fuera un partido de ping-pong entre las dos, hasta el final. Luego tengo las dos versiones. La última prueba la hago oral, la leo, modifico ahí, cuando al leer algo suena como no quiero. Y realmente son cosas como muy próximas, no cuento cosas distintas en una y en otra. Pero yo soy también el autor de ambas, tengo esa libertad. Por ejemplo, no hay algo que está durmiendo dentro de la tierra en un idioma y en el otro digo que está vivo. No, yo a veces si lo hago porque yo no soy un traductor, sino que yo soy el autor y pongo lo que yo quiero. ¿Esto te contesta? Es porque estamos trabajando con lenguas minoradas. Eso nos permite hacer estas piruetas, ¿no? Para, bueno, apañarnos. ¿Alguna otra pregunta? Última pregunta. Ya me autotraduzco, dice Charo. Vale, si no hay más preguntas, como hemos prometido, vamos a hacer esta lectura cruzada de poemas que se dirige a Joséphine Bacon, que es una amiga que tenemos en común. Nunca hemos coincidido las tres. Y es una poetisa de Quebec que nos sirve de inspiración realmente. Hemos estado juntas en Piamonte, en Venecia, en Piamonte le dieron un premio, en Francia hemos coincidido. Y ella también escribe en la lengua de su pueblo, que realmente es una lengua autóctona, como las llaman en Quebec, y escribe en Innu. Nos levantamos para hacer esta lectura. Y les dejamos con esta lectura. Ok, T'as qu'à aller jusque-là? d'accord. Tu crois? Tu vas aller jusqu'au bout? Je sais pas. Tu sais, peut-être je lis pas tout. Comme tu veux, Allez, on va je juste lis- lire cette ouais. première Et toi, tu page. lis le tout en basque, on Ok, fait ça? d'accord. Ouais, Ok. allez, on est parti. Non te puirai portar su un eschino, praco coneissi la sensazione del teu buff contro manucco, e tu riram un aurelio es aquel desainats, marmussos de pregarios en cosis ventrat, la inibul semiralion si sunuel dubert, dices que vendrà noi ritornarmo am lascio. Non te puirai portar su un eschino, praco coneissi la sensazione del lichen sulla solo del pe. Lui blavets che fan descendre sulla pelle. Non te puirai portar su un eschino, ai Mario y tan voldria y tan sentitas queisos millenarios, lur precio contra mus osses e marmusarios d'intalengo, delai consunos ruffos e delai bucalos lungos, lui nun de tus paures amics en tut guignalas estellos. Dices que los spirits s'amagon de mes los osses de las peises, furgos lur carburealo enquisto d'origino, e dices que spa encaro pro sabio. Ez zaitut bizkarrean eramaten ahalko, baina ezagutzen dut zure hatsaren sentsazioa nire garrondoan, eta zure irria nire belarrian,
nagusiena da. Bere erraiez ustu gorputzari otoitzak murmuratzen dizkiozu. Odeiak islatzen dira haren begi zabaldu egian. Berearekin zure harima elikatzerat etorriko dela diozu. Ez zaitut bizkarrean eramaten ahalko. Ezagutzen dut alta likenaren sentsazioa nire oinpean, larruan odolak egiten duen lili urdina. Ez zaitut bizkarrean eramaten ahalko. Zenbat gustatuko litzaidakeen, nola nahiko nituzken zure izter milenarioak nabaritu, haien presioa nire hezurren kontra, eta kontsonante latzezko eta bokale lutzezko zure hizkuntzan murmura zenitzake zure laguntzen duen izenak, izarrak erakutsiz. Espirituak arrain hezuren artean gordetzen direla diozu. Haien haragi boreala miazkatzen duzu, jatorri bila, eta diozu, etzarera oraino aski zuhurra. Ez zaitut bizkarrean eramaten ahalko, nahiko nuke alta, ez baitzaitut joaten utziko. Zure lasaitasuna errefusatzen dut, zure soaren urdina, erresakaren jarioan itotzen denean, arraunlariak eta kanoak zuk bakarrik asmatzen dituzula oraino. Hirien gainalde handian gurutzatuko gara elgar. Ezagutuko zaitut eta hitzak galduko ditut. Zuretzat kantatuko dut orduan nire arbasoen hizkuntza. Nire zaldi gainean eraman nahiko zintuzket, zu eta ni, zeruari are hurbilago, zure argitasunaren bila, nire soa altxatu beharra betiko errefusatzen dudala. Nahi zaitut betirako nire lurrean. Danborren deiari elkor nago, betazalak josiko ditut. Eta barkamena eskatzen dizudala, oihu eginen dut. Menturaz, gehiegi maite zaitu dala, ahula naizela, zure bihotza jotzen sentitu behar dudala, bizitzeko. Ez zaitut bizkarrean eramaten ahal, nire ama zarelako, nire iturria zarelako, nire hatsa zarelako. Otoitzak ezagutzen dituen nire hautsa zara. Nire gorputzak zurea bezatu dezala, haren pisua nire bizkarrean, eta noizbait haren ausentzia. Zeruak bere izarrak arraitzen dituenean, ez naute gehiago ilargirik gabeko gauek lotsatuko. Zure irria ukanen dut nire espainetan, eta zure hautsa nigan, zure harima nirearekin uztarrian. Joséphine Bacon ere, frantsesez idatzi diot nik ere, ma grande sœur en autochtonie. Hatzak usten ditugu kantu hitzak balira bezala. Euriek mulikatu liburuen horri aldeetan. Zure atzetik nabil, Joséphine. Eskuan dugun urki makilak markatzen ditu urratsak, lurralde amnesikoak inarrosiz. Zure atzetik nabil, Joséphine. Oinak eta ahurrak biltzen dira pobrezia ematen duen betetasun hau atabala zagotzeko. Zure atzetik nabil, Joséphine. Egun batean, labradorekotea edango dugu buruz buru. Gutxirekin ibiltzeko zoriona partekatuz. Zure atzetik nator, Joséphine. Eta jarriko gara hor, bakea aurkitzeko. Je le dis en français. Ouais. C'est toi qui l'as traduit. Oui. Pardon, j'aurais pu vous le dire en occitan, mais Oui. bon. Donc, Ma grande sœur en autochtone. le poème d'Icharo. Este es el poema de Icharo. Bueno, les dejamos con los poemas. Molle de pluie, je te cherche, Joséphine. Le bâton de bouleau que nous tenons dans nos mains marque nos pas, tout en secouant les parages amnésiques. Je te cherche, Joséphine. Les pieds et les poings s'assemblent afin de réveiller, au son du tambour, cette plénitude aux accents de pauvreté. Je te cherche, Joséphine. Un de ces jours, nous prendrons un thé du Labrador en tête à tête, partageant le bonheur de vivre avec si peu. Je te cherche, Joséphine. Et on ira s'asseoir là pour trouver la paix. Time's up. Le cœur.
Merci à vous Muchas gracias a todos ustedes. Realmente se merecen ustedes un aplauso. Gracias por venir. Muchas gracias a los organizadores de este festival por habernos dado la palabra sobre este tema que está invisibilizado y que es fundamental. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.